Hola, estimados estudiantes. Estamos aquí con otro ejercicio del tema de corriente eléctrica. Es un parcial planteado en ingeniería informática. Dice lo siguiente: en el circuito de la figura los componentes tienen los siguientes valores. R1, R2 vale 1 kiloohmio, R3, R4 vale 1,5 kiloohmios y la intensidad de la fuente de corriente es de 5 miliamperes. Bien, convierta la fuente de intensidad en una fuente de tensión y dibuje el circuito resultante indicando los valores de cada componente. Cuando veamos este tipo de pregunta, tenemos que orientarnos hacia la simplificación de redes que solemos hacer utilizando los teoremas de Thevenin y Norton. Vamos a ello. Todo circuito, toda red entre dos terminales puede reducirse a un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Y también lo que podemos hacer es, entre esos mismos terminales, reducir el circuito a una fuente de corriente con una resistencia llamada resistencia de Norton, siendo la resistencia de Norton la misma que la resistencia de Thevenin, solo que aquí va en paralelo. Podemos convertir un circuito en otro, utilizando esta relación de que la intensidad de la fuente de corriente de Norton es, en definitiva, el voltaje de Thevenin dividido la resistencia de Thevenin. Entonces, cuando me dicen convertir este circuito, como dicen aquí en la parte A, convierta la fuente de intensidad en una fuente de tensión. Entonces, yo tengo que convertir esta fuente de intensidad en una fuente de tensión. Lo que yo no puedo hacer es quitar la fuente y meter una fuente de tensión ahí, porque eso no es equivalente. Pero, fíjense una cosa, lo que aparece aquí, una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Pues yo puedo tomarlo, esto, como un circuito de Norton y lo puedo convertir en un circuito de Thevenin. ¿Qué tendría que tener en cuenta? Tendría que tener en cuenta que R1 será nuestra resistencia de Thevenin, y el voltaje de Thevenin nosotros lo podemos calcular despejando de aquí. Sería la I de Norton, que es la I de la fuente, que es de 5 miliamperes, multiplicada por la R de Thevenin, que es R1, que vale 1 kilo ohm. Simplificamos los miliamperes con kilo ohm, porque miliamper es 10 a la menos 3 y kilo es 10 a la más 3. Así que cuando multiplicamos potencias de igual base, sumamos los exponentes y nos queda 10 a la 0, que es 1. Por eso simplificamos. Así que esto nos da 5 volt. Entonces, si nosotros queremos sustituir ese circuito por el equivalente, será así. Tenemos R4, luego tendremos R3, por aquí tenemos el punto A, R2, y luego vamos a tener R1, que es nuestra resistencia de Thevenin, que va a estar en serie con la fuente de Thevenin, que le ponemos voltaje de Thevenin, que son esos 5 voltios. Y este va a ser el circuito equivalente entre, vendría a ser entre este punto y este. Esta parte del circuito queda igual. Vamos a ver ahora la parte B. Para hacer la parte B, nos piden calcular la intensidad a través de cada rama. Entonces, incluso se nos sugiere en el dibujo esas intensidades que son I1, I2 e I3. Y no tenemos que olvidar que aquí tenemos la de la fuente, que es I sub S. Nosotros podemos hacer este cálculo, ya sea con este circuito o con el equivalente de Thevenin que recién hemos dibujado. Y tenemos que tener algunos cuidados, nada más. Entonces, si tenemos en cuenta este circuito, vamos a dibujar aquí la intensidad. Esta sería la intensidad I sub S de la fuente de corriente, y tengamos en cuenta una cosa, que esta intensidad al llegar a este nudo se divide en I1,
Y luego tenemos I2 y tenemos I3, porque este punto y este eléctricamente son lo mismo. O sea, este punto, todos los puntos que están aquí son el mismo punto, porque no tenemos ningún resistor conectado aquí. Así que podemos decir que I sub S es igual a I1 más I2 más I3, que I3 comienza aquí, ¿verdad? Bien, entonces vamos a escribir eso. I sub S es igual a I sub 1 más I sub 2 más I sub 3, y esto es igual a 5 miliamperes. Bien, por ahí tenemos una primera ecuación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a colocar los signos que solemos colocar para guiarnos a la hora de resolver los circuitos. Por donde entra la corriente ponemos más, por donde sale ponemos el menos, más, menos. Bien, y por ejemplo, podemos salir de este punto, por ejemplo, dar toda la vuelta por esta mallita y llegar al mismo punto. También tenemos en cuenta que R3 y R4 están en serie porque son atravesadas exactamente por la misma corriente. Todas las cargas que pasan por aquí son las que pasan por aquí, o sea que están en serie, y por tanto cuando pase por aquí puedo tomarla como la suma de estas dos resistencias. Vamos a hacerlo. Nos quedaría, como voy de menos a más, voy a poner más, y sería R4 más R3 por I sub 3, y ahora vengo aquí, voy de más a menos, pongo menos R sub 2 por I2, y como llego a este punto, igualo a 0. Entonces de aquí sacamos lo siguiente, R3 y R4 es de 1,5 kilo cada una, o sea que me daría 3 kilo por I3, eso va a ser igual a R2, que vale 1 kilo por I2. Simplificamos los kilo y entonces llegamos a una relación, y esa relación es que puedo ponerla así, por ejemplo, I3 es I2 dividido 3. Muy bien. Entonces, ahora, si quiero, puedo usar esta mallita. Por ejemplo, salgo del punto A, tengo una caída de menos R1 por I1, y luego más R2 por I2, y llego nuevamente al punto A. Vamos a escribirlo. Menos R1 por I1 más R2 por I2 igual a 0. Entonces nos queda que menos 1 kilo ohm por I1 va a ser igual a menos 1 kilo ohm por I2. Simplificamos, multiplicamos por menos 1 y nos queda que I1 es igual a I sub 2. ¿Qué hacemos ahora? Ahora podemos volver a esta ecuación y sustituir. Podemos dejar todo, por ejemplo, todo en función de I2 y calcular I2. En lugar de poner I1, pongo I2. Me queda I sub 2 más I sub 2 más I sub 3. Pero I sub 3 es I2 sobre 3. Entonces me queda I sub 2 sobre 3 igual a 5. Entonces, I2 más I2 son 2 I2. Por 3, por 2 son 6 I2. 6 I2 más I sub 2 será igual a 15. Lo que he hecho es puesto como un denominador y luego eliminé ese denominador. Bien, entonces me queda que I sub 2 será igual a 15 sobre 7. Estos son kilo ohm, no tengo que olvidar eso. Entonces, esto me va a dar directamente en miliamperes, ¿no? Porque estoy trabajando solo con las corrientes y esta corriente está en miliamperes. En miliamperes, vale. Serían 15. A ver, vamos a ponerlo bien. I sub 2 sería 15 miliamperes sobre 7. Ahora sí. Vale, entonces, eso nos va a dar 2,14 miliamperes. Ahora sí, está bien hecho.
Bien, entonces tengo I1, porque I1 es igual a I2 y me falta I3. Entonces ponemos que I1 vale 2,14 miliamperes y luego la I3 va a ser igual a I2, que es 2,14 miliamperes sobre 3, y eso nos va a estar dando 0,71 miliamperes. Bueno, esta es la resolución teniendo en cuenta este circuito y no el equivalente. Ahora vamos a hacerlo teniendo en cuenta el circuito equivalente y los resultados tienen que ser los mismos. Vamos a volver a calcular las corrientes, pero en lugar de usar el circuito original donde obtuvimos estos valores, vamos a utilizar este circuito porque es muy interesante ver cómo hacemos para asignarle el valor a I1, que aquí no nos aparece. Esta corriente yo le he llamado la corriente I'. Lo que podemos empezar haciendo es ver que en el nudo A, utilizando la ley de los nudos, llega I1 y salen I2 e I3. Entonces puedo poner que I' es igual a I2 más I3. ¿Ah? Y cuidadito, porque esta I' no es la I de la fuente de corriente, ¿vale? Esta es una I' que tendremos que calcular. Vamos a hacer este 3 bien hecho. Bien, y ahora vamos a poner, bueno, los signos están puestos, vamos a recorrer esta malla, por ejemplo, saliendo de aquí tenemos más 5 volt, nos queda más 5 menos 1 kilo ohmio por I', estamos aplicando la ley de Ohm en cada caso, cada vez que pasemos por una resistencia, menos R2 que es 1 kilo ohmio por I2, y esto igualamos a 0. Ahí tenemos una ecuación. Podemos cerrar esta ecuación y llamarle ecuación 1. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos recorrer esta malla, salimos de A y tenemos menos R2 que vale menos 1 kilo ohmio por I2, y luego tenemos estas dos resistencias en serie atravesadas por la misma corriente, puedo sumarlas y poner más R3 más R4, como cada una vale 1,5 kilo ohmio, esto me va a dar 3 kilo ohmio por I3 y llegó al punto A, por tanto igualo a 0. Bien, de aquí podemos hacer lo siguiente, 3 kilo ohmios por I3 va a ser igual a 1 kilo ohmio por I2, y podemos simplificar los kilo ohmios y llegamos a una relación entre I2 e I3. Es decir, aquí nos queda que I2 es igual a 3 por I3. Y lo dejamos ahí escrito. Vale, entonces tenemos esta ecuación, esta y esta, y tenemos tres incógnitas, I', I2 y I3, así que con esto lo podemos resolver. Por ejemplo, donde esté I', voy a poner I2 más I3. Entonces, nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar 5 menos 1 kilo ohmio por I', que es I2 más I3, o sea, menos 1 kilo ohmio por I2 menos 1 kilo ohmio por I3, menos 1 kilo ohmio por I2. 1 kilo ohmio por I2, y esto lo igualamos a 0. Bien, ahora, como I2 es igual a 3 por I3, o dicho de otra forma, I3 es I2 sobre 3, puedo hacer lo siguiente. Aquí tengo menos 1 y 2, menos 1 y 2 son menos 2 kilo ohmio por I2, menos 1 kilo ohmio por I3, pero I3 resulta que es I2 dividido 3. Y todo esto va a ser igual a menos 5 porque voy a transponer el 5 al segundo miembro. Si pongo como un denominador 3 y luego eliminándolo, porque aparecería en todos los términos, ¿no? Multiplico todo por 3 y se me van los 3 del denominador. Me quedaría menos 6 kilo ohmio por I2 menos 1 kilo ohmio por I2 es igual a menos 15. Vale, entonces, ¿qué nos quedaría? Menos 7 kilo ohmio por I2 es igual a menos 15. Por tanto, de aquí sacamos
que I2 sería 15 sobre 7 kiloohmios. Entonces, I2 nos estará dando, vamos a hacer la cuentita, esa cuenta ya la teníamos hecha. Esa cuentita nos da 2,14 miliamperes. Eso es I2. Luego, I3. I3 es I2, que es 2,14 dividido 3. Entonces, eso nos va a dar 0,71 miliamperes. Bueno, llegado a este punto, voy a calcular ahora la I'. Entonces voy a borrar todo esto que ya no lo necesito. Bien. Vamos a calcular I'. I' será igual a I sub 2, que es 2,14, más I3, que es 0,71. I' nos dará 2,86, porque esto sería redondeando, bueno, 0,72 en vez de 0,71, 4, 5, 6, 7, 8, vale, 2,86 miliamperes aproximadamente, ¿no? Esto vamos a poner 2,72 para redondear más o menos. Aquí también, 2,72 miliamperes. Bien, entonces tenemos I'. ¿Y ahora cómo hago para calcular la I1? Bueno, pensemos una cosa. A este nudo A ahora está llegando I', que tiene este valor. Y antes, a este nudo A, que llegaba esta IS menos la que se me iba por acá, I1. Es decir, que al nudo antes estaba llegando I sub S menos I sub 1, y ahora está llegando I', que es 2,86. O sea, todo esto es igual a 2,86. Por lo tanto, I sub S menos 2,86 me dará la I1, y entonces sería 5 menos 2,86, y me da I1, que es 2,14 miliamperes. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es muy peligroso, así que yo aconsejaría, a menos que me lo exijan, calcular las corrientes con el circuito original, donde incluso ya aparecen ahí dibujadas las corrientes, ¿no? ¿Para qué me voy a meter con esto? Que me puedo complicar la vida con este pasito al final entre I' y la corriente que tengo por aquí, que es I sub S menos la que se me va por aquí, que es I1. Vamos a continuar. La parte C dice, calcule el potencial en los puntos A y B. Bien, para calcular los potenciales en los puntos A y B, tendré que tener algún potencial de referencia, que será este potencial, que es el potencial de referencia igual a 0, y podríamos llamarle a este punto, por ejemplo, C. A este será el puntito C. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Coloquemos los signos como los teníamos puesto antes, más menos y más menos. Entonces, si quiero calcular el potencial del punto B, hago este camino desde C a B, partiendo de que en el punto C existe un potencial, que sería el potencial V sub C. Luego tengo una subida de potencial de más R4 por I3, o sea, más 1,5 kiloohm por I3, que nos dio 0,71 miliamperes. Simplificamos kilo con mili, y llegamos a ¿dónde? Al punto B, donde tendrá cierto potencial. Como el potencial de C es 0, simplemente haciendo esa cuenta, tendremos el potencial del punto B, que nos dará 1,07 volt. Bien. Ahora bien, si quiero hallar el potencial del punto A, puedo seguir este caminito, así. Salgo del punto C, que tiene cierto potencial, que sabemos que vale 0, ¿no? Más R2, que vale 1 kiloohmio por I2, que es 2,14 miliamperes, y llegamos al punto A, que tendrá cierto potencial. Esto vale 0, entonces el potencial de A nos dará 2,14 volts.
y la parte C está lista. Parte de ahora. Obtenga la potencia disipada en la resistencia R4. Bueno, obtener la potencia disipada es sumamente sencillo, porque la potencia la podemos calcular, la potencia en R4 la podemos calcular como la intensidad que pasa por R4, que es I3 al cuadrado, por R4, entonces eso nos dará 0,71 por 10 a la menos 3 amperes. No la puedo dejar aquí en miliamperes, porque ya después me complicaría con las unidades. Entonces lo paso a amperes. Y R4, como es 1,5 kiloohmios, será 1,5 por 10 a la 3 ohmios. Entonces, hago la cuentita y eso me da 7,56 por 10 a la menos 4 vatios. Hagamos ahora la parte E del ejercicio, que es, digamos, la parte más compleja por las dudas que pueda llegar a generar. En esa parte E nos pregunta calcular la energía consumida por el circuito en 1 hora. Entonces, nosotros podemos estar en duda y decir, ¿pero con qué circuito trabajamos? ¿Con el de Thevenin o trabajamos con el circuito original? Con esta transformación que hicimos aquí en esta parte del circuito, pasando este Norton que encontramos aquí a este Thevenin que encontramos aquí, ¿con qué circuito trabajamos? Pues vamos a hacer una cosa. Primero, para demostrar el cuidado que hay que tener aquí, vamos a trabajar primero con el Thevenin y luego con el Norton. Pero hay algo previo que tenemos que saber siempre. Aquí tenemos una fuente de tensión constante. Entonces, cuando tenemos una fuente de tensión constante, esa fuente tiene una polaridad ya determinada, que nosotros no podemos cambiar esa polaridad. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que la corriente a través de esa fuente, que puede ser una batería, una pila recargable, si la corriente pasa en este sentido, nosotros decimos que la fuente entrega potencia, o entrega energía, que es equivalente, porque ya sabemos que la energía es la potencia multiplicada por el intervalo de tiempo. Entonces, a veces es prácticamente equivalente hablar en términos de energía y en términos de potencia. La potencia es la cantidad de energía que entrega o consume un circuito por unidad de tiempo, ¿no? Porque si nosotros despejamos la potencia, nos queda que la potencia es energía sobre tiempo. Y un ejemplo, por ejemplo, 2 vatios significa 2 joules por segundo. Es decir, que si se tratara de una fuente, quiere decir que entrega 2 joules de energía por cada segundo de tiempo que pasa. Es decir, que la potencia es la rapidez con la cual se consume o se entrega potencia según lo que esté haciendo el elemento o de qué elemento se trate. Las resistencias, por ejemplo, disipan potencia, porque transforman energía eléctrica en energía calorífica. Pero la fuente depende. En este caso, si la corriente va del menos al más, la fuente está proporcionando energía al circuito o está proporcionando potencia, como ya dijimos. Ahora, si la corriente eléctrica pasa en este sentido, entonces la fuente está consumiendo energía, consume energía o consume potencia, que es equivalente. En este caso lo que estamos haciendo es cargando la batería o cargando la pila. Cuidado con esto, porque cuando tenemos que hacer un balance de potencia en un circuito, tenemos que ver si la fuente está entregando energía al circuito o si está consumiendo. Si está consumiendo energía o potencia, esa potencia o energía la tenemos que sumar a las potencias disipadas por las resistencias. En cambio, si está entregando potencia, esta potencia irá junto con las fuentes sumadas a las energías o potencias entregadas por las fuentes. Bien, en este circuito tenemos una fuente de corriente constante. Cuando tenemos una fuente de corriente constante,
habrá una polaridad entre los extremos de este circuito eléctrico, más bien un circuito electrónico porque tiene un transistor dentro o varios transistores. Si la polaridad es esta, entonces podemos decir que esta fuente entrega potencia o entrega energía. Cuidado con eso. Pero si nosotros tenemos una fuente de corriente y la polaridad es esta, entonces esta fuente consume potencia o consume energía, y esta energía habrá que sumarla a las consumidas o disipadas por las resistencias. Cuidado una cosa, porque en ambos casos la fuente de corriente, la intensidad puede ser en este sentido. Normalmente, si yo dibujo una fuente de corriente de esta forma, es que la intensidad de corriente en la rama que contiene a la fuente de corriente, la intensidad sigue el mismo sentido que la flechita que aparece aquí, ¿no? Entonces, en ambos casos la corriente es para arriba, pero puede suceder que la diferencia de potencial tenga signos cambiados y por lo tanto eso hace que o esta fuente entregue potencia o que consuma potencia. Bien, visto eso, vamos a ver. Vamos a intentar calcular la potencia consumida en este circuito, pero utilizando el de Thevenin, ¿no? Inocentemente venimos a calcular y decimos, bueno, vamos a ver, aquí hay una fuente sola. Entonces, esta fuente estará entregando energía, porque si no, ¿de dónde va a salir la energía eléctrica consumida aquí? ¿De dónde va a salir la energía calorífica disipada en los resistores? Entonces, lo que puedo hacer es, digo, bien, la energía, ¿no?, entregada por la fuente va a ser la FEM por la intensidad que la atraviesa, que es I', por la diferencia, por el intervalo de tiempo. Entonces nos quedaría 5 volts por la intensidad que es la I', que dijimos que I' es 2,86 por 10 a la menos 3 amperes, por el tiempo que debe estar en segundos. En una hora tenemos 3600 segundos. Bien, si hacemos esa cuentita, entonces la energía entregada por la fuente, energía entregada, eso nos va a estar dando 51,48 joules. Muy bien. Ahora, hagamos una cosa. Vamos a comprobar que esta energía que entrega el generador es igual a la suma de las energías disipadas en los resistores. La energía disipada en un resistor se calcula como la intensidad que lo atraviesa al cuadrado por el valor de la resistencia de ese resistor. Entonces, podemos calcular de entrada la energía total disipada en toda la resistencia haciendo el I cuadrado por R para cada una. En este caso sería I', que vale esto, o sea, 2,86 por 10 a la menos 3 al cuadrado por la R, que es 1 por 10 a la 3. Y tenemos que sumarle. Tenemos que sumar la que se disipa aquí, que sería intensidad 2, que es 2,14 por 10 a la menos 3 al cuadrado, por R2, que también vale 1 por 10 a la 3, más, lo voy a tener que seguir aquí debajo, no pasa nada. Este conjunto que es atravesado por la I3, puedo poner la I3, que es 0,71 por 10 a la menos 3 al cuadrado, por la suma de las dos resistencias, que sería 3K, 3 por 10 a la 3 ohmios. Bien, nosotros hacemos todas esas cuentitas y eso nos va a dar, efectivamente, nos va a volver a dar 51,48 joules. Perdón, omití una cosa. Esto que he calculado es la potencia. Yo tengo que multiplicar toda esta potencia por el tiempo para tener la energía, si no, no me iba a dar nunca eso. Entonces la energía disipada me va a dar efectivamente, ustedes hagan las cuentas, 51,48 joules. Entonces el balance de energía aportada por la fuente y energía disipada en los resistores, vemos que es exactamente el mismo. Entonces nos quedamos tranquilos y decimos, bueno, la energía consumida en este circuito va a ser igual a la energía entregada por la fuente, que es 51,48 joules. Y nos quedamos tranquilos. Ahora bien, ¿qué pasa si
hubiese utilizado este otro circuito? Bueno, vamos a ver. La potencia, siempre la potencia de una fuente es la Fe por la I, o la diferencia de potencial que hay entre sus extremos por la intensidad, que es lo mismo, ¿no? En el caso de la fuente de corriente, la diferencia de potencial que hay entre sus extremos, como el punto A es lo mismo que este punto, o sea, a este punto, vamos a agrandar un poquito, este puntito es como si fuera el punto A eléctricamente, aquí no hay nada conectado, así que si el potencial de entre A y C es de 2,14 voltios, es lo mismo que decir que la diferencia de potencial entre A y este punto, que también puedo llamarle C, porque aquí abajo no hay nada, va a ser la misma, va a ser 2,14 volts. Entonces, si yo quiero calcular, ¿no?, la potencia, la energía, mejor dicho, entregada por la fuente de corriente, me quedaría la diferencia de potencial, que son 2,14 volts, por la intensidad, que son 5 por 10 a la menos 3 amperes, y todo esto por el tiempo, que son 3600 segundos, ¿vale? Entonces eso me va a estar dando 38,52 joules. Muy bien, perfecto. Digo, pero veo que esto me da diferente que lo que me entrega esta fuente. Si esta fuente ideal de tensión me entrega esta energía en una hora, pero la fuente ideal de corriente me entrega una energía que yo veo que es menor. Aquí ya parece que hay una inconsistencia. Bien, vamos a calcular la energía total disipada en este caso. Para calcular la energía total disipada, en ese caso, tendríamos que hacer I1 al cuadrado, o sea, 2,14 por 10 a la menos 3 al cuadrado por la R1, que es 1 por 10 a la 3, más tenemos que sumarle la I2 al cuadrado, que es lo mismo, 2,14 por 10 a la menos 3 al cuadrado por I2, que vale 1 por 10 a la 3, más, voy a seguir aquí debajo, más R3 más R4, que son 3 por 10 a la 3, por la intensidad que las atraviesa, que es 0,71 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Todo esto le ponemos un corchete, multiplicamos por 3600 segundos, y entonces la energía efectivamente nos va a dar 38,52 joules. Entonces, ¿cómo puede ser que el balance energético aquí, energía entregada es igual a energía consumida, y aquí lo mismo, energía entregada igual a energía consumida, pero es diferente? ¿Cómo puede ser? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Yo voy a dejar anotado aquí que la energía entregada es 51,48 joules, y aquí que la energía es 38,52 joules. Bien, entonces, voy a borrar esto, voy a borrar, y vamos a aclarar qué es lo que está pasando aquí. Porque esto generalmente da lugar a mucha confusión. Vamos a ver, lo que nosotros hicimos fue, esta parte del circuito, vamos a subrayarla, esta parte fue la que nosotros transformamos en esto que tenemos aquí. Pero entre este punto A y este punto C, ¿no?, entre estos dos puntos, este circuito es el mismo que el que tengo aquí, no ha cambiado. Entonces, fijémonos una cosa, las resistencias son las mismas, ¿no?, en esta parte del circuito entre A y C. Las corrientes demostramos que son las mismas. Entonces, la potencia que se disipa en esta parte del circuito va a ser igual que la que se disipa aquí. Ni la voy a calcular, no hace falta. Ahora yo digo una cosa, ¿cuál será la potencia total? La potencia total, que sería la entregada por la fuente menos la que se disipa aquí, de este lado del circuito. Entonces, ¿qué me quedaría? La potencia sería
sería, la que entrega la fuente son 5 voltios por 2,86 por 10 a la menos 3, menos la disipada en la resistencia, que sería I', 2,86 por 10 a la menos 3 por 1 por 10 a la 3. Entonces, esa potencia en esa parte del circuito, eso me estaría dando 6,12 por 10 a la menos 3 vatios. Si lo quiero pasar a energía, lo multiplicaría por los 3600. Bien, ¿y qué pasa en esta otra parte del circuito? ¿Qué pasa en esta otra parte del circuito? Bien, en esta otra parte del circuito, si lo hacemos, nos quedaría que la potencia sería la que entrega la fuente de corriente, que sería el voltaje, que es 2,14 voltios por la intensidad, que son 5 por 10 a la menos 3, menos la que se disipa aquí, que eso sería la I1, que es 2,14 por 10 a la menos 3 al cuadrado por 1 por 10 a la 3. Y resulta que la potencia me vuelve a dar 6,12 por 10 a la menos 3 vatios. Entonces, aquí el balance de potencia o energía me da correcto, y aquí también me da correcto. Entonces, claro, es una pregunta un poco peligrosa. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo les doy? Que cuando me pida la energía consumida en el circuito en una hora, yo me voy a venir siempre al circuito original, no al circuito sino al circuito original, ¿vale? Esto fue algo que nos pidieron en la parte A del problema. Nos olvidamos de esto y venimos aquí. Entonces decimos, vale, la energía total consumida aquí, ya hemos visto que es igual a la energía total suministrada por la fuente. Así que entonces la respuesta, ¿cuál debería ser? Ir al circuito original y decir que la energía total consumida, ¿no?, va a ser igual a la energía total suministrada o aportada o entregada por la fuente de tensión, de corriente, que sería el valor de la corriente, que son 5 por 10 a la menos 3, por la diferencia potencial, que son 2,14, y eso me va a estar dando a mí 38,52 joules. Y esa sería la respuesta que nosotros tenemos que dar. Espero que se haya aclarado, porque esto genera mucha confusión. En la parte F tenemos que tener mucho cuidado. Reduzca el circuito a un divisor de tensión en el que la resistencia de carga sea R⁴. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el equivalente de Thevenin entre B y este punto que le podemos llamar C perfectamente, pero como R4 será nuestra resistencia de carga, la vamos a apartar de nuestro circuito, la dejamos fuera, la R4, entonces el circuito que nos quedaría sería el siguiente. Tendríamos R⁵, luego el puntito A, luego tenemos la R de Thevenin, ¿no?, que ya sabemos que era de 1 kiloohmio, que coincidía con R1, tenemos el voltaje de Thevenin, más o menos 5 volt, luego tenemos aquí la R⁵, y tenemos el terminal C. Entonces, vamos a sustituir toda esta red por un circuito simple, equivalente, que contenga una fuente de Thevenin con una resistencia de Thevenin. Es decir, vamos a convertir lo que fue un Thevenin hoy, ahora en otro Thevenin, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo hacemos? Primero vamos a hallar la resistencia de Thevenin para esta red. La resistencia de Thevenin implica hallar la resistencia vista, digamos, entre los terminales B y C, la resistencia que tengo cuando cortocircuito la fuente de tensión. Si tuviera una fuente de corriente, tendría que abrir el circuito. Entonces, como tengo una fuente de tensión, si yo cierro el circuito aquí, ¿no?, vamos a hacerlo, si yo cierro el circuito, bien, ¿qué es lo que me queda? Bueno, enseguida me voy a dar cuenta que esta resistencia está en paralelo con R2, porque tiene sus terminales interconectados.
Entonces, para hallar la resistencia equivalente de esta parte, vamos a llamarla resistencia del paralelo, sería el producto sobre la suma. R2 vale 1 kilo ohmio, por R de Thevenin, que vale 1 kilo ohmio, sobre 1 kilo ohmio más 1 kilo ohmio son 2 kilo ohm. Simplificamos. ¡Ay! Aquí no, epa, cuidadito, no nos apuremos, que en el examen nos apuramos y después la embarramos. Ahora sí. Vale, kilo ohm con kilo ohm. Vale, entonces esto me da un medio, me da 0,5 kilo ohm. Bien, ¿qué me queda ahora? Bueno, me queda B, tengo la R3, aquí tengo C. ¿Y qué pasó con estas dos? Bueno, estas dos, entre estos dos puntos me dieron esta resistencia equivalente, que la voy a dibujar aquí. La de 0,5 kilo ohm. ¿Vale? Y entonces, ¿qué resistencia tengo entre B y C? Tengo R3 y esta resistencia del paralelo las tengo en serie. Así que entonces, nuestra resistencia de Thevenin será R3, que es 1,5 kilo ohmio, más 0,5 kilo ohmio. Esto nos va a dar 2 kilo ohmio. 2,0, 2 kilo ohmio es la resistencia de Thevenin. Bien, ahora, para hallar el voltaje de Thevenin, lo que nosotros tenemos que hacer es volver a colocar la fuente. ¿No? Estoy colocando la fuente, más o menos 5 volt, y el voltaje de Thevenin es la diferencia de potencial que tengo entre estos dos puntos. Ahora bien, como el circuito está abierto, por aquí yo no voy a tener ninguna corriente a través de R3, así que el potencial del punto B será el potencial del punto A, y el potencial del punto C será el potencial de este punto. O sea, a este punto le voy a llamar C, y simplemente voy a tener en cuenta que el potencial del punto B será lo mismo que el potencial del punto A. Bien, aquí tengo un circuito súper simple, que por él va a circular una corriente, que le voy a llamar simplemente I, y la vamos a calcular. Ponemos los signos, más menos, y aplicamos un Kirchhoff saliendo de aquí. Kirchhoff, más 5. Estas dos están en serie, son de 1 kilo cada una, 1 kilo ohm, o sea que sería menos 2 kilo ohmio por I igual a 0, y por tanto esta I nos va a dar 5 sobre 2 kilo ohmio, entonces nos va a dar 2,5 miliamperes. ¿Vale? Cuando divido entre kilo ohmio nos va a dar miliamperes. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a hallar la diferencia de potencial o voltaje de Thevenin entre A y C? Por la ley de Ohm. O sea, el voltaje entre A y C, que será mi voltaje de Thevenin, simplemente es R sub 2, que es 1 kilo ohm, por la corriente, que es 2,5 miliamperes. Ley de Ohm. Kilo con mili se va y esto me da 2,5 volt. Muy bien, entonces, ¿en qué me ha quedado transformado este circuito que tengo aquí? Vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo. El circuito me ha quedado transformado en, aquí tengo el punto C, tengo una resistencia de Thevenin, que es 2 kilo ohm, una fuente de tensión con su voltaje de Thevenin, que es 2,5 volt, y aquí tengo el punto B. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a traer R4 y colocarla aquí. R4, que esta será mi resistencia de carga. Y ese es el famoso divisor de tensión que quieren que nosotros dibujemos. O sea, que lleguemos a este circuito. Bueno, este problema la verdad que está muy bien, se puede aprender mucho de él y espero que les haya sido muy útil. Y los que me conocen ya saben lo que viene ahora, ¿no? Ahí, dale, suscríbete. Suscríbete y con eso ayudamos a que el canal crezca, me motivan a mí a hacer los vídeos y al llegar a más gente vamos a tener más aprobados en estos exámenes de la universidad. Muchas gracias.